Nuestro saludo para todos y para todas, nuestro espacio en momento político. Importante ya analizar por un yajao co proceso no imagina una vez que asuma el nuevo Congreso Nacional y el nuevo Poder Ejecutivo. Oye, me estaba por supuesto en el marco de la continuidad del gobierno del Partido Colorado. No antes invitarle a todos y a todas a visitar nuestras distintas páginas de redes sociales y nuestro espacio en momento político. Y esperamos sus comentarios, aporte al debate y a la discusión. Importante siempre saber lo que opina la gente sobre los diferentes temas que tiene nuestro país, ¿verdad? Y que es agenda social y política por sobre todas las cosas. El gobierno asumita agenda el próximo 15 de agosto. En primer lugar, ya no que no hay cambio, sino que hay continuidad de un sistema y de un modelo que venimos arrastrando durante 70 años con una pequeña interrupción en el 2008-2012. ¿Cuál es el modelo capitalista depredador? Vea la primera caracterización ya pone. Por lo tanto, o seguita la misma política de Horacio Cartes, la misma política de Mario Audo Benítez, en que la entrega de nuestros recursos estratégicos nacionales seguirán siendo ofrecida al capital extranjero, sin ningún condicionamiento. Y los grupos económicos y políticos oía en el entorno de Santiago Peña y que son leales al gobierno harán sus negocios con estos capitales extranjeros. Seguirán usando, como lo han venido usando y lo vienen usando, el gobierno y el Estado paraguayo para beneficios de su sector político, de su sector económico nacional. Élite dominante, misimio y añanetabe, upea penguanajina coaco gobierno. Aniñemos atijina la pueblo, joaco masivamente o votar por Santiago Peña, co-gobierno yupi ahora cotajabete y política para el pueblo. No, veja esta o yupi con el voto del pueblo, pero oja esta pete gobierno de la élite dominante. La entrega de nuestros recursos naturales, la entrega de nuestra soberanía, el ingreso de capital extranjero sin ningún condicionamiento y el negocio particular de grupos económicos y políticos cercanos al gobierno de Santiago Peña será el principal eje de gobierno de Santiago Peña en estos últimos 5 años, si logra terminar. Los ojeros están tranquilos porque están seguros que este gobierno no va a plantear ningún cambio en el sistema tributario y seguirán explotando nuestras tierras, extrayendo nuestros recursos naturales, exportando sin contribuir con el Estado paraguayo. Ese en primer lugar. Los pequeños y medianas empresas, que son los que principalmente generan puestos de trabajo en nuestro país, lo más probable es que Oseguita Oñembotú, porque no le como hay las condiciones o mejoras anuales y producción, por sobre todas las cosas, hoy PTI población en situación de pobreza y de extrema pobreza que dificulta que consuma lo que nuestro país produce. El agua, el oro, la tierra, la energía, son algunos de nuestros recursos naturales estratégicos que van a estar a disposición del capital extranjero. Y lo más probable es que si el gobierno llega a consolidar una hegemonía parlamentaria
y con una línea política respaldada por los grupos económicos poderosos, nos planteen que estos recursos naturales, que ya hoy mismo en varias partes están siendo administradas por grupos económicos extranjeros, multinacionales, sin ningún condicionamiento, se profundice y se plantee profundizar la privatización de nuestros recursos naturales. Los reclamos salariales, los reclamos de mejores condiciones de vida de los trabajadores públicos y privados, creo que este gobierno no va a tener en cuenta. En el gobierno de Horacio Cartes, cuando los docentes salían a reclamar sus derechos, los trabajadores salían a reclamar sus derechos de mejores salariales, fueron reprimidas brutalmente. Y las jornadas de paro o de huelgas que realizaron los trabajadores, que está dentro de la ley, finalmente eran descontados su salario como una forma de reprimirlo. Yo creo que todo eso el gobierno de Santiago Peña va a volver a plantear y colocar que la situación de pobreza, la situación, falta plata para pagar la deuda externa, los bonos soberanos que se están venciendo, por lo tanto no podemos mejorar las condiciones laborales de los trabajadores porque ya pagan la cuenta a los bonos soberanos cuyos propietarios son del entorno justamente de lo que fue el gobierno de Horacio Cartes, ¿verdad? Entonces los reclamos salariales no tendrán, o los reclamos laborales no tendrán espacios en este gobierno, que no hay que descartar que a los reclamos sociales se responda con castigos administrativos y o con represiones, judicializaciones de las luchas sociales, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que la educación seguirá siendo, habrá como dos educaciones. Una educación para las élites, para las familias de los ricos, por la forma o pagata, o financiata la educación de sus hijos en las mejores escuelas, en los mejores colegios, en las mejores universidades nacionales o extranjeras. Y educación para el pueblo, para el trabajador, que seguirá siendo precario, deficiente, de bajo nivel y con una idea y pensamiento cada día más conservador, porque ellos necesitan que el sistema educativo promueva las ideas y el pensamiento conservador, porque esa es parte del sostén ideológico que necesita mantener a la población para que ésta no comprenda política e ideológicamente lo que está ocurriendo en el país. Los derechos sociales van a ser minimizadas, es decir, lo importante no va a ser los derechos sociales, lo importante no va a ser los derechos humanos. El movimiento campesino, el movimiento indígena, el movimiento popular estudiantil, que tiene una emergencia y que tiene una base organizativa importante, debe replantearse seriamente ante esta situación. Y Cuajaisa, el movimiento campesino, el movimiento indígena también está bastante fraccionada, fracturada, dispersa, sin una dirección política unificada, y necesita estratégicamente construir una agenda política y social desde los movimientos populares, a fin de que eso les permita unificar fuerza, construir una dirección unificada sobre una agenda, sobre cuestiones estructurales, porque hay que tener en cuenta y no hay que descartar una situación, que el gobierno de Santiago Peña busque construir una base social sobre la base del prebendarismo, del clientelismo y con políticas sociales de migajas. Allá, no molestáis, yo he curado seguido repartir la pollito y una bolsa de víveres, con tal de que el movimiento campesino quede en ese nivel de disputa por proyectitos y no avance
sobre una agenda estructural. Entonces eso no hay que descartar. El Paraguay sabemos que no tiene una gran economía. El Paraguay no es una economía grande. Tiene muchos recursos, tiene muchos medios de producción, pero no es una economía grande en comparación a los países de la región. Pero no es eso el problema. Y no va a tener problema. Es que la economía paraguaya es excluyente. Es una economía pequeña y encima es una economía excluyente. Dañan de Yapay y Pupe. Es una economía concentrada en pocas manos. Hay una élite que concentra todo lo que el país produce y no se distribuye. Y se upea en la práctica. En la práctica se upea que la economía paraguaya y el Estado paraguayo en consecuencia es una economía y un Estado para el 20% de la población. El resto hoy en la pobreza, el resto hoy en la extrema pobreza, el resto hoy en el desempleo, el resto hoy en la marginalidad. Ese es el gran problema estructural que tenemos que pensar también colectivamente porque afecta a nuestro país. Hay que entender que en el país, según la Dirección de Estadística y Censo, existe aproximadamente 1.800.000 personas en situación de pobreza. Una medida generosa que hace el gobierno, porque ellos plantean, por ejemplo, que el que está en la pobreza es el ciudadano que tiene aproximadamente 27.000 guaraní por día para cubrir sus gastos de alimentación y servicio. Imagínense ustedes si un paraguayo va en un supermercado con 27.000 guaraní por día para comprar la comida del día y con eso pagar sus servicios básicos. Eso es una mentira. Hay más pobres en el Paraguay, por supuesto, porque todos sabemos que el ingreso del salario mínimo que tiene la gente, que es aproximadamente 2.200.000, 2.800.000 guaraní mensual, no alcanza para que uno pueda pagar su alimentación y su servicio mensualmente, y menos todavía alcanza si este ciudadano no tiene vivienda y tiene que vivir en un alquiler, ¿verdad? Entonces, pagar la alimentación, pagar el servicio, pagar la luz, el agua, pagar el alquiler, con 27.000 guaraní por día, eso es prácticamente una burla. Es decir, la pobreza y la extrema pobreza afecta a muchísima gente y mucho más de lo que el gobierno reconoce a través de sus mediciones que hacen, ¿verdad? La misma cosa la gente que vive en la extrema pobreza. Imagínense ustedes que el país tiene 3.600.000 personas que son poblaciones económicamente activas, que son personas que pueden trabajar, que pueden tener una actividad económica. Pero, contradictoriamente, el país solamente tiene 900.000 personas trabajando. Por eso decimos que la economía es una economía que no da respuesta a la inmensa necesidad que tiene el pueblo paraguayo. Y de esos 900.000 personas de la población económicamente activa que trabaja, apenas el 20% trabaja en condiciones laborales dignas, es decir, tiene salario mínimo o tiene algún tipo de seguro social, ¿verdad? Entonces, esas son enormes contradicciones que existen y que tenemos que analizar a fondo y de cómo va el gobierno a responder a esos problemas que tenemos. Hay que replantearnos sobre una agenda que nos permita, por sobre todas las cosas, posicionarnos ante un gobierno que va a hacer todo en contra de los sectores sociales, los trabajadores. Va a ser un momento de importante lucha y de resistencia, porque si el gobierno logra posicionar su agenda depredador y entreguista de los intereses nacionales y antisociales, nosotros nos costará mucho más poder posicionar una agenda contrahegemónica, que es lo que necesitamos. Necesitamos, por lo tanto, resistir para que no se naturalice
reitero, necesitamos resistir para que no se naturalicen las grandes injusticias en nuestro país sobre nuestro pueblo. Los trabajadores tienen que organizarse, los campesinos, el movimiento popular, todas las expresiones sociales y políticas necesitamos encontrarnos a analizar y a caracterizar este gobierno para que no nos sorprenda. El pueblo está en constante movimiento. Hoy volvió a votar a un proyecto conservador, reaccionario, entreguista, del capitalismo depredador, que continuará haciendo su acumulación para unos pocos, pero el pueblo está en constante movimiento y lo que necesita es de encontrar un reagrupamiento del campo popular que los una y los conduzca hacia una lucha por una agenda realmente liberadora. Desde nuestro espacio, el momento político, siempre reiteramos una cuestión. Es fundamental seguir confiando en la fuerza del pueblo porque con eso vamos a transformar el país. Necesitamos una agenda transformadora y no una agenda de coexistencia entre el capitalismo depredador que acumula para pocos y un pueblo totalmente excluido, explotado, marginado y que vive en la pobreza y la extrema pobreza. Ese es el gran desafío, derrotar a la hegemonía de la clase privilegiada, de la élite dominante que tiene el poder político, que tiene el poder económico, pero sabemos que es una gran minoría en nuestro pueblo. Un saludo para todos y para todas.